Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra asistencia y, por supuesto, es el primer compartir del año 2021, ¿verdad? Bueno, todo acaba pasando, todo acaba llegando y todo se va yendo, ¿verdad? Y en ese ciclo seguimos compartiendo y, bueno, era mi interés empezar con un compartir que creo que nos puede ayudar a trasladar algunas prácticas en nuestro día a día de la mano de unas enseñanzas milenarias en toda regla. Hoy vamos a entrar a hablar, a debatir un poquito, a profundizar muy por encima, porque para una horita, muy buenas, para una horita y cuarto que podamos alargar, esto da para mucho. Hablar del taoísmo es hablar de muchas áreas de la vida de la persona. El taoísmo abarca todas las dimensiones del ser humano, abarca la dimensión más física, la dimensión mental, por supuesto la dimensión espiritual. Seguramente, de hecho, en Occidente cada vez se está popularizando más el tema del Tao, sobre todo por el tema del yin y el yang, ¿verdad? Mucha gente ya se ha acercado cada vez más a las enseñanzas taoístas a través de la sexualidad taoísta, también a través, ¿quién no conoce las prácticas milenarias, antiguas, que vienen de la medicina tradicional china, ¿verdad? Los famosos puntos de acupuntura, esos meridianos, ¿verdad? Hablar de taoísmo os digo que es, por supuesto, hablar de la alquimia. Los taoístas fueron grandes alquímicos, dominaban mucho, gracias a ese profundo conocimiento de la naturaleza, eran grandes alquímicos. Os decía que la sexualidad taoísta es una de las corrientes espirituales que abarca también la sexualidad como una vía muy seria para alcanzar esa unión divina, ¿verdad? El taoísmo, como os decía, abraza también la parte física, la parte energética a través del chi, ¿sí? Lo que hemos hablado muchas veces, que los orientales en el hinduismo, en el yoga, hablamos del prana, que es la energía vital, que es la energía que nos mantiene en vida, no lo olvidéis jamás, que nos da esa fuerza, que recubre y alimenta nuestra parte energética, esa envoltura que tenemos física, ¿verdad? Pues los orientales, los taoístas nos hablaron del chi, y desarrollaron esos meridianos, esos puntos, esos canales de energía por donde circula todo ese chi, y hablaron pues de muchas más cosas, del famoso Tantien, un punto energético muy poderoso, a 2 centímetros, a 2 dedos debajo del ombligo, ahí hay un punto que los orientales hablaron del jara, el encuentro entre el primer y el segundo chakra. Los taoístas hablaron del Tantien, es un punto vital, muy importante. Pero bueno, podríamos seguir incluso. Los taoístas fueron grandes seres meditativos, dominaron muchas prácticas profundas de la meditación y de la introspección. Seguramente conocéis el Tai Chi Wan, ¿sí? Habéis visto algunas veces personas practicando el Tai Chi, el Qigong, ¿verdad? Pues son prácticas taoístas también físicas, por supuesto, pero muy espirituales, donde el dominio, donde esa canalización de la energía en términos de chi, como os decía, pues ayuda al ser humano a poder cada vez más desidentificarse de esa parte que es el yo físico, mental y emocional, que por supuesto lo tenemos todos, pero que el trabajo está en precisamente, poquito a poco, desvincularnos cada vez más de ese personaje / personajes y vivir, por supuesto, desde esa esencia, desde nuestra divinidad. Ese es el objetivo del Tao, como al final es el objetivo, no lo olvidéis, de cualquier camino espiritual que sigáis, sea el que sea. Hoy vamos a hablar de taoísmo, otras veces hablamos del budismo, otras veces, al final cada uno elige su vía. Todas las vías llegan a un mismo sitio, aunque elijas el camino filosófico, la escuela pitagórica, el camino de Platón, da igual, todas siempre van hacia ese mismo camino, ¿verdad? Que es el encuentro con lo que somos, descubrir y hundirnos y fundirnos en nuestra verdadera naturaleza y reconocer no solo nuestra divinidad, sino la divinidad
en absolutamente todo en la existencia. Ese es el objetivo de cualquier tradición espiritual. Se llame sufismo, se llame, como insisto, hinduismo, se llame cristianismo, un cristianismo bien comprendido, por supuesto, llegan a ese mismo sitio. Os decía que, por tanto, hablar del Tao es hablar de algo pues, complejo, ¿verdad? El pensamiento chino, como os imagináis, no es fácil para un occidental, pero bueno, el objetivo de hoy simplemente era que comprendiéramos algunos de los aspectos y pilares fundamentales del taoísmo y ver de qué manera lo podemos aplicar a nuestro día a día, porque en estos momentos siempre ha sido, porque es una práctica que puede remontarse, dicen algunos, a más de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Por tanto, estamos hablando de una tradición seria. Esto no es de 4 días, que haya venido alguien aquí se haya imaginado 4 preceptos. No, esto es una sabiduría perenne, ¿verdad? Y al final lo que se trata es de qué manera eso lo podemos bajar a la tierra, el cielo a la tierra. Ese es el propósito. Por tanto, permitirme que de una forma muy sencilla, de una forma muy coloquial, lo hagamos muy por encima y toquemos pequeñas pinceladas. Como todo, por supuesto, si resulta de tu interés y de tu atractivo, y es más, si resuena con tu foro interno, ahí está el trabajo también, de que puedas profundizar, de que puedas desarrollar esa parte de la mente que os he dicho siempre, que es fundamental para poder equilibrar a la otra mente, a la parlanchina, al pensamiento parloteante y a la vez abrir esa mente superior, que es la que nos ayuda precisamente a sintonizarnos con realmente nuestro foro interno, con lo que realmente somos. ¿Sí? Eso lo podemos ver. Bien, el taoísmo nos ayuda, nos invita claramente a reconciliarnos con la naturaleza. Ese es el gran objetivo de los taoístas, siempre nos lo han compartido. Abraza y reconcíliate con la naturaleza. Ahí está, en la naturaleza podemos observar absolutamente todo en la existencia, cómo funcionan las leyes que imperan la vida, cómo funciona el discurrir, ellos hablan mucho del agua, el discurrir del río, y ahí podremos ver con lecciones simples pero muy poderosas cómo podemos vivir de una manera sencilla y de una manera equilibrada y armónica con nuestra vida, con nuestro día a día, que en definitiva eso es lo que nos vale, ¿verdad? Que tú cada día cuando te levantes, cuando vayas a hacer tus actividades cotidianas, al final puedas estar en tu centro el mayor tiempo posible. Por supuesto que hay seres que deciden encarnar para utilizar la vía del eremita. Pues hay seres, los tibetanos, hay muchos tibetanos, muchos errantes que cogen, se van a las cumbres de los Himalayas, se pasan unos años en una cueva, ¿verdad? Hacer meditación, esa es una vía, por supuesto, pero también la vía del día a día, dignificar nuestro trabajo, dignificar nuestro propósito de vida, también podemos alcanzar esa unión con lo que somos. Eso lo podemos comprender, que a veces una de las dudas que a uno le queda, ¿verdad? Dice, no, mira, yo es que soy padre de familia, yo tengo un trabajo y a mí es que estas cosas... No, es que está aquí también, es que el cielo está en la tierra. Es que esa es la plasmación de nuestra divinidad en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. ¿Sí? No hace falta ser yogi y tenerse que ir al Tíbet o a la India, no, podemos vivir con los principios del yoga y mantener nuestro centro y nuestro equilibrio interno para no sufrir, porque aquí, no sé vosotros, pero yo hace tiempo que me planteé el no querer sufrir más. ¿Vosotros queréis sufrir? ¿Vuestra existencia, de verdad, habéis encarnado, hemos encarnado para sufrir? Pues yo creo que no. Sinceramente lo digo así, pero por supuesto tenemos que tomar conciencia de nuestra vida y coger las riendas de una vez de nuestra existencia. Y eso es nuestra responsabilidad, porque no va a venir nadie de fuera. Nadie es nadie. Ni un amigo, ni un gurú, ni esta charla, ni nada. Ni un ser antropomórfico vestido de barba blanca arriba en el cielo. Nadie te va a dar la receta para que tú salgas de tu sufrimiento. Eres tú, poco a poco, con tu camino, con confianza y perseverancia, y haciendo pasitos. Decía Lao Tse, del que hablaremos hoy con profundidad, que fue el gran maestro taoísta,
que una carrera de 1000 metros se empieza ¿por dónde? Por un primer paso. Pues venga, vamos a dar ese primer paso. Os invito a ello. ¿Os parece? Bien. Fijaros que para que tengáis unas líneas generales del taoísmo, ubicarlo es un poco complejo, pero para que tengáis las ideas básicas de esto que es el yin y el yang, esto del Tao, esto qué es, ¿verdad? Fijaros que en el año aproximadamente 771 a.C., tras la muerte del rey Zhou, se abrió un periodo en China muy convulso. De hecho, duró más de 5 siglos. O sea, imaginaros hasta qué punto. Un periodo de decadencia a todos los niveles, no solo económica, sino política, social, cultural, etc. Y como pasa en movimientos de ese tipo, por supuesto no va a durar tanto lo que estamos viviendo ahora, pero en situaciones así complejas, ahí emergen muchas cosas, no solo el lado negativo de las cosas que vemos y que nos resulta a veces, a la mente le resulta decir solo hay negatividad, no, es que hay también luz, no la vemos o no la queremos ver, pero la hay. En ese momento aparecieron muchas de gran revuelta, aparecieron muchos pensadores, muchos filósofos, muchos seres de un gran valor espiritual. De hecho, a ese periodo se le llamó las 100 escuelas de pensamiento. Seguro que algunos la habréis oído, sin lugar a dudas. Ahí está el taoísmo, está el confucianismo, está el moísmo, de la mano de muchos grandes maestros. Lao Tse, que es el que hablaremos hoy, vamos, como la piedra angular, Guanchu, Fuchi, Confucio, Menzi, un largo sinfín de pensadores que ayudaron precisamente, gracias a sus aportaciones, a poder comprender y acercarnos a la naturaleza del ser humano y, por supuesto, de la existencia, ¿sí? Esto es una tradición realmente antigua, como os decía. Su alma mater es Lao Tse. Lo podréis haber leído como Lao Tse, Lao Tzu, bueno, tiene diferentes nomenclaturas, pero él es el pilar fundamental del taoísmo. Su obra por referencia, cualquier persona que quiera acercarse al taoísmo, la obra de referencia es el Tao Te Ching. Es una obra que creo que en algún momento de la vida de un ser humano uno la tendría que leer. Es realmente poderosa, es muy hermosa, tiene dos partes, le llaman el libro en su traducción el libro de la vida y de la virtud, y son escritos en forma de poemas muy sutiles, muy sencillos pero a la vez complejos, como es el Tao, lo sencillo con lo complejo, lo fácil y lo difícil, ¿sí? En esa dualidad de la que hoy compartiremos. Por tanto, es sin lugar a dudas el alma mater, Lao Tse. Curiosamente, Lao Tse es un personaje dentro de los maestros espirituales y los sabios, es uno de los más, diría yo, enigmáticos. Se sabe muy poco de él. De hecho, la muerte de él es prácticamente difícil de datarla. Sí que se dice que nació aproximadamente entre el siglo VI, algunos lo han cifrado en el siglo IV antes de Cristo, pero bueno, lo más curioso, se dice que estuvo 72 años en el vientre de su madre. 72 años en el vientre de su madre. Entre otras cosas porque cuando nació, se dice que nació con el pelo completamente blanco. De hecho, hay fotografías que nació como un anciano. Nació anciano. De hecho, cuando nació ya observaron en él que era un ser con una profunda sabiduría. De hecho, es curioso, ¿verdad? 72 años en el vientre de su madre y cuando nace sale un ser con el pelo largo, blanco, un anciano de por sí. De hecho, sus fotos, cuando se le han dibujado y demás, siempre sale con el mismo rostro, ¿verdad? Lao Tse fue, como os decía, la figura capital del taoísmo y, por supuesto, esa obra que os digo, que es el Tao Te Ching, que ahí podréis encontrar todo lo que vamos a hablar hoy y mucho más, mucho más. ¿Qué podríamos comprender para acercarnos un poquito más al taoísmo y luego ya ir a lo práctico, ¿verdad? En el taoísmo, os decía, hay diferentes pilares, nos hablan de lo que es el Tao. Para entender el taoísmo hay que entender qué es el Tao. También tenemos que entender qué es el yin y el yang.
Eso lo habéis escuchado, ¿verdad? Sí, el yin y el yang. Esto que veis aquí, esta es la figura del yin y el yang. ¿Quién no lo conoce? Casi está dibujada en todos los sitios. De hecho, yo lo veo a veces en los bolsos, lo veo en algunas camisetas. ¿Sí? Tendremos que parar aquí. En el taoísmo nos hablan también de los famosos 5 elementos. No sé si lo habréis escuchado, los que habéis practicado la medicina tradicional china, nos hablan de que está el metal, de que está la madera, está el agua, está el fuego, está la tierra, y nos dicen que esos 5 elementos, esa energía, se manifiesta de una forma dinámica a lo largo de las estaciones, en diferentes momentos del año. Es más, esa energía de los 5 elementos también se relaciona con cada uno de nuestros órganos, concretamente. Por eso el pensamiento chino centra muy bien en qué momento estamos del año. Por ejemplo, ahora, ¿en qué estación del año estamos? Aquí, en este momento nosotros estamos en el invierno, ¿verdad? El invierno, el elemento de invierno sería el elemento agua, y la vejiga y el riñón sería la energía que estaría dispuesta en ese elemento concreto, que es el elemento agua. Para que veáis un poquito que los 5 elementos del taoísmo tienen una piedra, es una piedra angular y capital para comprender cómo se mueve todas y cada una de las energías a la hora de tratar el cuerpo físico, a la hora de comprender también la parte mental y emocional. Pero os decía, ¿qué es el Tao para los taoístas? ¿Qué es el Tao? Definir el Tao, como decía Lao Tse, no puede ser definido. De hecho, él lo decía así, en el Tao Te Ching lo dice expresamente así. Dice, todo aquello que pueda ser nombrado no es el verdadero Tao. El Tao no tiene nombre. Es como hablar de la causa original, del vacío. De los orientales nos hablan del sunyata. Podemos decirle la seidad, la primera causa, ese silencio, el vacío. Yo siempre he hablado de lo absoluto, podemos definirlo como Dios. Cualquier atributo sería verbalizar algo que lo contiene todo, pero para que entendáis a lo que estamos refiriendo. Ese Tao es esa unidad que se manifiesta en la diversidad, que ha estado y está presente en todas las tradiciones espirituales. Si el Parabrahman de los hindús, da igual. Ese es el concepto, es lo de menos, pero que veáis hasta dónde trasciende ese concepto del Tao. De hecho, el Tao se dice que es esa ley inmutable, ese orden que mantiene vivo al universo, a la existencia, ¿verdad? De hecho, se representa el Tao con un círculo vacío, no como el círculo que veis aquí, que este es el Daijitu, que representa el Yin y el Yang, que ahora nos acercaremos a él, para comprender un poquito más qué simbología y significado tiene en nuestro día a día, pero se representa como una esfera vacía que nos invita a la quietud. El Tao, si una de las cosas que contiene en sus enseñanzas es adiós a las prisas, abrirnos a la quietud. Por eso Lao Tse nos decía, observa la naturaleza. En la naturaleza observamos las prisas, en la naturaleza observamos el movimiento natural, la espontaneidad de todo cuanto es y existe, ¿verdad? Por tanto, eso es el Tao, ¿sí? Aquello que no puede ser nombrado, esa primera causa que a la vez es causa, ¿verdad?, de todo lo que vemos en la manifestación. Ponerle el nombre que queráis según la tradición en la que os sentáis más cómodos. Por tanto, si entendemos el Tao, el segundo principio que tendremos que acercarnos es al principio del Daijitu, es el concepto del Yin y el Yang. Este sí que ya es puramente conocido, como os decía, lo hemos traído aquí hoy en forma de símbolo para que nos ayude visualmente a poder comprenderlo. ¿Qué es el Yin y el Yang? El Yin y el Yang nos dicen los taoístas que es la dualidad en constante movimiento, es decir, esa dualidad que avanza, ¿sí? De hecho, esa dualidad se manifiesta con un principio que es el Yin, con otro principio que es el Yang, y ahora entraremos con un poquito más de detalle, y por supuesto a través de esa tercera fuerza que hablan los taoístas, que es la fuerza que gobierna ese Yin y el Yang, una fuerza conciliadora, esa es la expresión que usan,
para abarcar esa dualidad. Si hemos dicho que la dualidad, el frío y el calor, finalmente se tiene que trascender en unidad, lo que gobierna es el yin y el yang, será el Tao. ¿Sí? Por tanto, esa fuerza resultante siempre hablaremos en términos del Tao. ¿Qué es el yin? Fijaros, el yin es el lado oscuro. Es curioso observar este movimiento. El yin es el lado oscuro, es el polo negativo, el lado oscuro con el punto blanco. Cuidado esto, que es interesante. Adelante, por favor. El lado oscuro con el punto blanco. ¿Qué es el yang? Pues todo lo contrario, ¿sí? Es el lado blanco, la otra polaridad, con el punto negro, ¿sí? Curiosamente, ahí ya nos invita a pensar, es decir, tenemos un lado oscuro con un tono blanco y tenemos un lado blanco con un punto negro. Bien, nos invita a darnos cuenta de algo. Vamos a ver qué será ese algo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el yin? Hemos dicho que hay dos fuerzas, yin y yang. He dicho ya que el yin era el lado negativo o positivo. Negativo, y hemos dicho que el yang es su otra polaridad. El yin, nos dicen los taoístas, podríamos dar una descripción larga y larga y larga, pero para que tengáis una idea, el yin es el principio femenino. El yin siempre, acordaros que es el lado femenino, y el principio femenino del yin también nos dice que el yin es el invierno, la oscuridad, el frío, la tierra, la luna, lo que retrocede, lo pasivo, lo blando, la quietud. Eso es el yin. Por supuesto que hay muchos más atributos, la lista sería extensible, ¿verdad? El yin es agua, la mujer es agua. Por eso apaga el fuego del hombre en la sexualidad sagrada taoísta y a la vez enciende y calienta el fuego del hombre. ¿Qué es el hombre? El principio masculino. Es el yang, la otra polaridad. Si hablamos de una polaridad, en este caso yin negativa, hablamos de una polaridad, en este caso positiva. ¿Y qué encontramos en el yang? ¿Sí? En el yin también era el vacío. Por tanto, si en el yin encontramos vacío, ¿qué encontraremos en el yang? Lo pleno. ¿Sí? En cambio, en el yang encontramos el fuego, curiosamente. Encontramos el calor. Encontramos el cielo. Encontramos, si estábamos hablando que encontrábamos la oscuridad en el yin, ¿qué encontramos en el yang? Encontramos luz. ¿Solo hay oscuridad en la vida? No, no puede haber solo oscuridad en la vida. Hay también luz, existe el yang y está el yang también presente. El yang como principio masculino es activo. Si el yin era pasivo, el yang es activo. El yang avanza si el yin retrocede. Si el yin era lo suave, el yang, ¿qué es? Lo duro, ¿sí? Ese es el complemento que observamos con el mundo taoísta, que está presente en nuestro día a día, más de lo que nos pensamos. Por supuesto que en los momentos que estamos viviendo ahora como humanidad hay oscuridad. Por supuesto que todo el mundo en algún momento, y hemos tenido y tenemos momentos oscuros. Pero no olvidéis que si hay oscuridad, también tiene que haber la otra polaridad. La tiene que haber y la hay. Por tanto, el objetivo ante todo esto, ¿qué será?
lo que hemos siempre hablado y compartido, es unificar los dos polos. Esa unificación de las dos realidades, de entender que frío y calor son la misma cosa, esa realidad en nuestro día a día, alcanzar esa unidad, ahí está lo que los orientales hablan del samadhi, los sufis hablan de fana, da igual, el éxtasis de la mística cristiana, en el yoga hablamos del samadhi, da igual, es eso. Comprender que no existe lo bueno ni lo malo, que ambas realidades, ambas caras son las mismas de un mismo fenómeno. Cuando dejamos de opinar, cuando dejamos de valorar, cuando dejamos de dualizarnos, es cuando alcanzamos verdaderamente la paz interior. Esto es lo que nos invita al Tao. Fijaros que en el yin y en el yang, nos dicen los taoístas, y lo observáis ahora en la figura, en el yin existe el yang, y en el yang existe el yin. Y me dirás, ¿y esto cómo puede ser? El pensamiento occidental no lo comprende esto, porque el pensamiento occidental es partir las cosas. Esto, aquello, lo vemos todo partido, esto es bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Nos quedamos siempre en la superficie de las cosas, no ahondamos en su parte más profunda, ¿verdad? Los taoístas nos dicen, en el yin hay yang y en el yang hay yin, y eso es muy claro, y se puede observar claramente en una sola cosa, solo en una, en muchas más, por supuesto. Tú has encarnado en esta encarnación como hombre o como mujer, ¿sí? En esta. No quiere decir que en otras encarnaciones, por supuesto, hayas encarnado, pues si en esta encarnación decidiste encarnar como hombre, pues no quiere decir que siempre hayas sido un hombre. Si decidiste encarnar como mujer, pues no quiere decir también que en tus encarnaciones precedentes hayas sido mujer. Pero nos dicen los taoístas, y lo sabemos porque es una ley universal, el principio de género, una ley hermética, la hemos compartido recientemente, nos dice, cuidado, el hombre es hombre, pero tiene energía femenina, también es mujer. La mujer es mujer, por supuesto, lo sabemos bien, es fácil identificarlo, pero a su vez también contiene energía masculina. De hecho, uno de los grandes, entre comillas, problemas que tenemos a veces con la sexualidad es precisamente no equilibrar nuestro lado masculino y nuestro lado femenino, no solo en la sexualidad, sino también en nuestro día a día. En muchos de los excesos que tiene el hombre, porque no integra precisamente los principios fundamentales y los atributos de la mujer, ahí es cuando el hombre se pierde, en ese exceso de fortaleza, cuando tendría que abrazar precisamente esos atributos que tiene la mujer, la intuición, la delicadeza, el poder llorar en un momento dado, el abrir el pecho de una vez. Los hombres tienden a tener el pecho cerrado, el plexo totalmente cerrado. Sí, no te digo más, si estamos en procesos de angustia, temerosos, con miedo, el plexo se cierra y eso es una caja de dinamita que en cualquier momento puede explotar, ¿verdad? Hay que abrirse. Los hombres tienen que acostumbrarse también a abrazar, a decir te amo, a dar muestras de cariño. Eso no es ser, no sé, como los cánones hoy en día son a veces los que son, ¿verdad? Cuando un hombre tiende a esa feminidad se le etiqueta como X, ¿verdad? Y de la misma manera la mujer también tiene que tender también a abrazar ese lado masculino que tiene. Eso nos dice el yin y el yang también. Fijaros que el yin y el yang nos dice que esa dualidad que vemos aquí, que ese frío y ese calor, que ese día que es yang y esa noche que es yin, se mueven en un movimiento continuo y cíclico, no están estáticos. Si estás sufriendo en este momento, si estamos observando que hay sufrimiento, tenemos que comprender que de la misma manera que llega, se va también a ir. Va a salir de la misma manera que entró. Porque todo en la existencia, todo es todo, se mueve por ciclos, ciclos dinámicos.
Lo que estamos viviendo ahora no es una casualidad. Si uno coge la historia de la humanidad y de las precedentes a humanidades que ha habido, esto ha estado aquí siempre presente y hay que entenderlo dentro de un ciclo temporal. Por tanto, el ciclo del día y de la noche son cambiantes. ¿Tenemos día todo el día? No, ¿verdad? Tenemos noche. Día y noche, los dos se complementan, son dinámicos. A veces nos peleamos porque tenemos frío, tenemos calor, fuente de nuestro sufrimiento, ¿verdad? No, es que no aguanto el frío, no aguanto el calor. Los taoístas nos dicen muy claro, si son ciclos, son estacionales, abraza el frío, integra el frío. Hasta que no abraces de una vez el frío, hasta que no abraces la oscuridad, hasta que no abraces tus miedos y tus angustias, no podrás salir de ese proceso. Es el primer elemento, integrar lo que estás viviendo, no juzgarlo, integrarlo. Esto es el yin y el yang. Esto es integrarlo, esa dualidad, trascender los opuestos. Están en un constante equilibrio, constante y permanente, lo que avanza y lo que retrocede, lo húmedo y lo seco, lo alto y lo bajo, da igual, si es el juego de las polaridades. ¿Lo veis un poquito más claro? Son interdependientes, esto que veis aquí, esta figura, es interdependiente. Cualquier opuesto que veáis no puede coexistir sin el otro. Yo sé que la mente se aferra a una cosa. Claro, ese es el movimiento mental. Y es el movimiento que tenemos que controlar, que tenemos que aprender poco a poco, a cultivar la atención. Por eso las prácticas introspectivas, y en el taoísmo se ha defendido siempre, como en la mayoría de corrientes espirituales, son necesarias. Cultivar la atención. ¿Para qué? Para tener una mente ecuánime. Una mente que nos ayude poco a poco a vivir desde el discernimiento, a ver las cosas como son, sin filtros. No los filtros de las gafas de tu mente, que por cierto están bastante manchadas de las creencias rígidas que tenemos, que esto debe de ser así, esto debería de ser allá, es que esto tiene que ser de esta forma. Y entramos en un sistema de creencias que gobierna nuestra vida, que al final nos conduce únicamente al dolor y al sufrimiento. No hay más. Cuanto más te peleas con la vida y no la aceptas en su magnitud y en su globalidad, es señal que estás aferrado a un lado, o al yin o al yang. Estás desplazado en un lado. Y el objetivo de esto es amar al yin y amar ¿a qué? Al yang. Porque las dos caras pertenecen a un mismo fenómeno. Fijaros este ejercicio. Es un ejercicio sencillo. Quiero que veáis esta imagen. Veis que hay el lado oscuro, como os decía, con el punto blanco, y al lado está el lado blanco con el punto negro, lo que os decía. El yin tiene el yang, y el yang contiene el yin. Si observáis con vuestra mente, la fijáis plenamente esa atención en esa figura y hacéis que el Daijitu, que es el yin y el yang, empiece a rotar sobre sí misma, observar lo que aparece en vuestra pantalla de la mente. Observar que este movimiento es circular, es rotatorio. Hacerlo por un instante. Pensar que está dando vueltas. Al final veréis lo que acaba pasando con este movimiento. Esta es la realidad del Tao. Un movimiento rotatorio, el yin y el yang circulan constantemente. Al final, esos dos colores que veis, si vuestra mente es capaz de ver que está en movimiento y circulando y rotando, ¿qué acabaréis viendo? Muy bueno, se acaban juntando. Es lo que os decía del Tao. Los dos movimientos se convierten ¿en qué? En uno. Esta es la gracia de observar todo esto en nuestro día a día. Y esto vamos a intentar ahora, si os parece, dar algunas pequeñas reflexiones, porque aquí
hay mucha sabiduría. Esto no se queda a la torera. Estamos diciendo que todo en la existencia tiene dos caras, pero que pertenecen ¿a qué? A un mismo fenómeno, a la misma moneda, una moneda con dos caras. Si damos vueltas a la moneda, al final nos damos cuenta que solo hay una. Es esa unidad que se observa en la diversidad, y es ahí donde tenemos que pararnos. ¿Sí? Nos adentramos brevemente, ¿os parece?, en algunas reflexiones taoístas para ver qué pasa en nuestro día a día, teniendo siempre como referencia esto, teniendo como referencia que no existe lo bueno y lo malo, que oscuridad y luz pertenecen a un mismo fenómeno, que la gracia de la existencia está en mantenerte firme en el medio, que cuando tú al final acabas prefiriendo, eligiendo y defendiendo a ultranza aquello, sea una religión, sea una creencia, sea un partido político, sea la política, te acabas desplazando por completo en tu vida, y todo ese movimiento que estás haciendo, que es práctico y que se observa en tus creencias, en tus posiciones fijas, es un trayecto que lo único que te ofrece es sufrimiento. ¿Hasta aquí lo comprendemos? El orden, porque muchas personas viven sometidas al orden, no puede existir ¿sin qué? Efectivamente, sin el desorden. Orden y desorden van de la mano. Si yo no integro el desorden en mi vida, ¿qué va a pasar? Que cada vez que vea un papel en el suelo, me voy a tirar al suelo. O vea que mi hijo o mi hija dejan el pantalón, pues de cualquier manera, ¿verdad? O acaban de comer y pues bueno, pues uno deja los platos, no digo que esté ni bien ni mal, pero que los deja ahí y aparece nuestro movimiento compulsivo, ¿verdad? Ya hay que lavarlos, ya hay que fregarlos, hay que ponerlos en su sitio, tiene que estar. La virtud está en verlo desde el punto central, de darnos cuenta que si te polarizas en exceso cada vez que veas algo desordenado en tu vida, cada vez que vayas al supermercado y veas que la caja del paquete de leches de 6 no está en el lugar que te corresponde, lo vas a juzgar. Y si lo vas a juzgar, va a ser sinónimo que te vas a confrontar con esa realidad. Y si te confrontas con esa realidad, vas a sufrir. Por eso os decía que al final los chupitos que digerimos de sufrimiento a lo largo de nuestro día a día son muy grandes, pero muy grandes. Y lo hablo por propia experiencia, no hablo de nada de lo que no haya vivido y viva en mi día a día. Hoy ha habido lluvia, es más, ha habido lluvia con mucho viento. No sé si lo habéis percibido a primera hora de la mañana, no sé, en algunos puntos igual. Como todo en la vida tienes dos opciones, observarlo con delicadeza y entender que forma parte de un fenómeno natural, o pelearte con lo que estás viviendo. La primera opción te ofrece paz y te ofrece equilibrio. Lo ves desde el espectador que eres. Bien, toca vivir esto, venga, vivamos esto. La segunda opción, ¿cuál es? No quiero vivir lo que estoy viviendo. En el instante presente se planta ese instante que nos trae lluvia y nos trae viento. No quiero lluvia, no quiero aire. Resultado final, sufrimiento. No quiero el aire y la lluvia. Sufrimiento al canto. Siento miedo. Una emoción importante, no lo voy a negar. De hecho, es una emoción que yo la he trabajado bastante, me ha interesado mucho. Ahora en el mes de abril sale a la luz ya este libro que le he dedicado bastante tiempo a trabajar sobre los miedos. Y es una pandemia endémica, por cierto. Los miedos siempre han estado y estarán en la vida de los seres humanos porque no le damos
quizás el espacio que se merecen, ¿verdad? ¿No quieres sentir miedo? Vas a sufrir. Permítete sentir lo que sientes. Y es más, ayuda mucho. Decir, tengo miedo. ¿Tengo miedo? ¿Siento miedo? Abrazar el miedo es un acto de profunda sanación. Si quiero escapar del miedo, si quiero negar el miedo, si quiero sustituir el miedo, ¿qué acabará pasando? Que ese miedo se hace grande. Lo que resistes persiste, decía Jung, ¿verdad? Otro ejemplo más que nos dice el Tao, abrázalo, abrázalo, llega, pues siente lo que sientes, abraza la oscuridad, abraza tus miedos, abraza tus angustias. Claro que sí, abrázalas. Una de las primeras lecciones taoístas que quiero compartir con vosotros nos enseñan que la vida está en constante cambio. Y nos dicen los taoístas que la vida, que está en constante cambio, está regido por las leyes de la naturaleza. Yo sé que a los seres humanos, y yo como ser humano, los cambios no nos gustan, no le gustan al pequeño yo, a nuestro ego. El ego que tiende, lo hemos hablado muchas veces, tiende a la comodidad, tiende a la certidumbre, tiende a la seguridad, cosas totalmente irreales. En la existencia lo que premia es la impermanencia, es la inseguridad y es la incertidumbre de todo cuanto es. No hay nada seguro en nuestra existencia. Lo único seguro que hay es que nos vamos a morir tarde o temprano. Por supuesto, tu yo físico, mental y emocional morirá. Lo que tú eres de verdad, lo que somos de verdad, eso jamás tendrá final. Pero sí que es una verdad que vamos a morir. Bien. Esa es la única seguridad que existe. La vida es inseguridad. Y cuanto menos te adaptes a los cambios, más vas a sufrir. Fijaros que Lao Tse nos dice en el Tao Te Ching una reflexión que es curiosa, precisamente tiene que ver con esto que ha pasado esta mañana. Decía, no te asustes que no llueve a cántaros todo el día, tampoco hace viento constante toda la mañana. Es decir, cuando comprendemos que todo es todo llega, pero grabarlo por favor en vuestra memoria, todo llega, como llega un pensamiento, y los que os sentáis en silencio cada mañana o cada tarde o en cualquier momento del día, cuando llega a tu pantalla mental un pensamiento y lo dejas, simplemente lo observas y no le das espacio, ¿qué hace ese pensamiento? Desaparece. Sigue el ciclo natural, que es ida y vuelta. Ida y vuelta. Entrar y salir. ¿Lo observáis? La reflexión aquí, ¿cuál es? No te alteres, no te asustes. Decía Lao Tse, las cosas se resolverán por sí mismas. ¿Cómo? Haciéndote amigo del cambio. Cuando empezamos a abrirnos a la inseguridad, y eso a veces es duro, ¿verdad? A mí me ha pasado. A veces vivir al precipicio, de no saber qué pasará mañana, sin trabajo, sin expectativas de vida, momentos como hemos tenido todos, de noches oscuras del alma. Es que esas noches oscuras del alma son una virtud, es un regalo para el alma precisamente. ¿Os pensáis que los grandes maestros no han tenido noches oscuras? Precisamente toda la sabiduría que hemos recogido de todos los grandes maestros
vienen de esos momentos que han tenido. No solo fue San Juan de la Cruz, gracias a ese poema bello y hermoso de su noche oscura. Da igual, incluso Lao Tse, Milarepa, el gran yogi, Ilbin Arabi, cualquier ser profundo y espiritual han tenido noches oscuras y gracias a esos momentos que han podido integrar, han trascendido ese sufrimiento y han visto que es una oportunidad para seguir avanzando en el camino. Porque desgraciadamente el ser humano, hasta que no comprende y abraza el dolor y el sufrimiento, no se da cuenta de que el gozo está presente en nuestras vidas, porque andamos dormidos. Si todo en tu día a día te va bien, tu trabajo, tus hijos, tus historias, tu WhatsApp, tus nuevas tecnologías, todo esto, si cada día todo esto en tu vida, no te paras a pensar ni de dónde vienes, ni quién eres, ni qué has venido a hacer. Bien, entiendes que cada día es igual, entramos en un ciclo de rutinas, automatismos, y esto nos dice que no. Es que el yin y el yang nos dice que no funciona así, que rompe tus rutinas, que la vida es cambio. ¿Cómo que rutinas? Hay que romper las rutinas. No es que yo hago cada día lo mismo, pues te vas a confrontar. La vida no funciona así. No funciona con rutinas. Hablábamos el otro día. La madre naturaleza nos provee en cada instante de los alimentos que necesitamos. Nos da las manzanas cuando corresponde, nos da las fresas cuando corresponde. Pues si quieres comer plátanos pues, todo el año, bien, no digo que esté mal, pero no es lo que corresponde. Estás yendo en contra de esos principios. Adáptate al cambio. Cuanto más te adaptes a tu día a día, a tus cambios, porque no hay ningún día que sea igual, ¿o es que hay días iguales? Para nuestra mente a veces los días son iguales porque entramos en un ciclo de me levanto a la misma hora, acuesto a los niños, voy a trabajar 11 horas desde casa, etc, 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 y nos convertimos en pilotos automáticos, ¿sí? Pilotos automáticos, ya lo decía Gurdjieff, el gran místico armenio. Máquinas expendedoras. Hacemos siempre lo mismo, a la misma hora, resultado final, siempre lo mismo. Todos hacia la misma dirección. No puede haber discernimiento así. Eso lo vemos, ¿verdad? La vida nos enseña ¿a qué? A que todo es impermanente. Todo es todo. Por tanto, ábrete, levántate del sillón, levántate de la silla. No es que me cuesta. Bueno, pues hay que fortalecer la voluntad. No es que cada día lo mismo me da ese punto de seguridad. Falso. ¿Sabéis por qué hay tanto miedo en la existencia? Y lo decía muy bien Krishnamurti. Os invito siempre a leer sus reflexiones. Porque perseguimos una falsa quimera. Porque vamos persiguiendo la seguridad en nuestra vida. Y detrás de la seguridad, lo único que hacemos en ese viaje buscando lo seguro, buscando que mis hijos no enfermen, buscando que papá esté siempre bien, buscando un trabajo perfecto, buscando esa seguridad ficticia e irreal, es que el miedo siempre esté presente en nuestra vida. Siempre es siempre. Detrás de la seguridad hay miedo, porque no puede haber seguridad. Del viaje a la seguridad siempre estará el miedo esperando. Y si hay miedo, hay sufrimiento. ¿Sí? Por tanto, ábrete. Ábrete a vivir la experiencia de lo que sea. Sal un día a la calle sin nada que esperar. Simplemente abriendo los brazos. Unas horas. Igual un día es demasiado al principio. Unas horas. Me voy a abrir a lo que venga. Lo voy a vivir con dignidad y en potencia lo que sea. Da igual lo que sea. Porque como hemos dicho, lo que llega acaba saliendo. Aunque no quieras. No es que lo quiero retener.
es que lo quiero tener para mí. Bien, movimiento del apego del yo. Vas a sufrir. Aunque lo quieras retener, no lo vas a retener. Y encima vas a sufrir. Por tanto, primera lección, enseñanza es: abraza los cambios. Adéntrate en la magia de la inseguridad. Ahí está la felicidad interna. No esperes nada de nada, ni de nadie. No esperes ni las gracias ni el adiós de nadie. Fíjate qué maleducado, con lo que yo he hecho por él, y me lo devuelve de esta manera. ¿Os suena? Nos pasamos todo el día esperando. Hacemos acciones, pero no son acciones desinteresadas. Siempre esperamos una recompensa. No digo que esté mal, ni mucho menos, pero cada vez que esperas algo, te das contra el suelo, desde lo cotidiano hasta lo más profundo. Abraza el cambio, hazte amigo de los cambios. Es tan sencillo, lo escribí creo en el primer libro. Hazte una hoja, en una hoja escribe cuáles son tus rutinas. Tus rutinas. Tus posiciones fijas en la vida. Todos tenemos alguna posición fija, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Automatismos. Es fácil detectarlas porque donde están las rigideces siempre hay mucha ira de fondo. Están las posiciones fuertes que tenemos todos y siempre que se pasan esos límites de esos automatismos nos volvemos agresivos a veces, aparece la ira, la envidia, emociones densas. Ahí están. Un ejercicio de sinceridad con uno mismo es escribirlas. Oye, pues soy demasiado ordenado, soy muy metódico en que las camisas tienen que estar planchadas de... Bueno, cada uno sabe dónde están sus posiciones, ¿verdad? Escríbelas. Y el ejercicio es muy sencillo. Una vez lo hayas escrito, se tratará de que paulatinamente vayas cambiando esas posiciones. Dejo el cepillo de dientes siempre en la izquierda del baño. Movimiento curioso y seguro que presente en muchas personas. Digo izquierdo como puede ser derecho, pero siempre en un punto. Bien, pues un ejercicio muy sencillo es, Yo tuve durante mucho tiempo, en unos momentos de rigidez, por supuesto que he tenido, un automatismo, una creencia que me llegó a pensar que si no comía entre las 2 y las 2 y cuarto, me dolía la cabeza. Curiosamente, y me dolía la cabeza. Es más, si no comía a las 2, entre las 2 y las 2 y cuarto, a mí me dolía la cabeza. Bueno, yo lo entendí como algo normal. Es más, mi vida estaba casi estructurada en eso. No, o sea, lo que tenga que hacer, pero yo a las 2 tengo que comer, porque si no, me duele la cabeza. Os puedo asegurar que si no comía a las 2 de la tarde, me dolía la cabeza. Vamos, os doy mi palabra. Bueno, ahí tenía una rigidez clara, hasta que no me acerqué a esa rigidez y empecé a darme cuenta que la vida no funciona así, pues hubo un trabajo que hacer. Pues seguramente ya no me acuerdo del proceso, ahora da igual, a veces ya pues con los ayunos ya no como y no pasa nada, no me duele la cabeza. Pero eso estaba presente en mi vida, era rígido en la alimentación. También he sido rígido en posiciones, por supuesto, que están presentes en mi vida, el vegetarianismo, por supuesto, por respeto a todas las formas de vida, pero no soy rígido a morir. No como animal, por supuesto, pero bueno, no tiene por qué siempre ser el tofu o la ensalada. Pues si hoy en día me cogen cualquier sitio de viaje porque tengo que ir a algún lado, pues me adapto a lo que sea, pues a lo mejor unas patatas, pues unas patatas. Eso lo he integrado, era una de mis rigideces personales. Bueno, pues eso hay que integrarlo al día a día, porque si no ahí te estarás dando cabezazos como me daba yo por no comer cada día a las 2 de la tarde. El dolor de cabeza se fue.
el cuerpo físico, como muy bien sabéis, somatiza muchas de nuestras creencias, muchas de nuestras posiciones rígidas. Segunda lección taoísta, segunda reflexión, nos dicen los taoístas, y esta va muy bien a colación a lo que estamos compartiendo: sé flexible, no rígido. ¿Cuántas rigideces tenemos en nuestro día a día? Somos muy rígidos de pensamiento. ¿Lo habéis observado? Decía Lao Tse que lo elástico, lo flexible, se asocia a la vida, a la flexibilidad de la vida, a los ritmos naturales de la vida. En cambio, lo rígido y lo duro da la mano a la muerte. ¿La muerte qué es? La muerte física. ¿Habéis visto alguna vez algún cadáver? Sí. Una de las cosas que se percibe en un cadáver, de una persona, digo, normal, en una persona con un desarrollo espiritual no pasa esto. No sé si lo sabéis. Pero en una persona normal el cadáver es un cadáver y lo vemos y se deteriora con el paso de los días, efectivamente. En maestros que han tenido un desarrollo espiritual no es así. Han habido seres humanos que después de muertos han estado meses y meses como si estuvieran vivos. Muchos han habido. De hecho, han habido, o sea, han ido notarios y todo a dar fe de que, bueno, pues oye, pues que van a empezar el ritual, pero que el cuerpo ni está descompuesto. Es más, el gran yogi Paramahansa Yogananda, del cual os recomiendo todas sus obras, se lo encontraron durante meses, vamos, olía incluso hasta perfume. Bueno, eso no quiere decir, eso tiene que ver con el chi, lo que os hablaba de esa energía sutil. ¿Sí? Han almacenado una gran cantidad de energía vital que su descomposición es nula. ¿Sí? Pero bueno, esto daría también para otras enseñanzas, pero es así, grandes maestros. De hecho, los grandes maestros de todas las tradiciones, del mundo sufi, del mundo chamánico, del mundo oriental, la gran mayoría han muerto conscientemente. En el yoga hablamos de Mahasamadhi. Mahasamadhi es entrar en estado de meditación y poquito a poco parar los órganos, saber perfectamente que ha llegado tu momento y morir conscientemente. Esto es posible por supuesto, y seres también lo saben hacer y de hecho es una práctica que se hace, ya os digo, por ejemplo, en el budismo tibetano se trabaja mucho todo esto. Sé flexible. ¿Conocéis el bambú? ¿Habéis visto alguna vez algún bambú en directo? Es un árbol, ¿verdad? Hermoso, fino o grueso. Yo tuve la oportunidad de verlos en Japón. Hay un parque muy conocido lleno de bambús. Me quedé impresionado. Los taoístas siempre hablan del bambú. Y Lao Tse nos dice, sé como el bambú, sé flexible. El bambú puede aguantar temporales tremendos. ¿Sabéis las cualidades del bambú cuáles son? Su adaptación, su flexibilidad. Se adapta a cada instante a todo lo que venga. De hecho, fijaros que es un árbol muy curioso, muy curioso. ¿Sabéis cuántos años tarda en germinar un bambú? 7 años. Lo plantan y el bambú empieza un proceso interno no observable a priori a los ojos, pero empieza a coger nutrientes, a crear sus condiciones internas. Su proceso de transformación interior dura 7 años. Fijaros la potencia del bambú, que a los 7 años empieza a levantarse. Hay bambús que llegan a levantarse 40-50 metros de altura. 40 o 50 metros de altura. Se adaptan al medio como nadie. Y lo curioso también, entre otras cosas, del bambú,
es la fortaleza que tienen. Son flexibles, pero son fuertes. ¿Sí? Llegan a crecer hasta 1 metro por día, en algunos casos. 1 metro por día. 7 años en meditación o en silencio, absorbiendo todos los nutrientes, expandiendo sus raíces, para luego subir con fortaleza. Por eso Lao Tse nos dice, sé flexible como el bambú. Para llevar a cabo nuestros cambios, los cambios que queremos en nuestra vida. ¿Quién no está aquí? Estáis aquí porque vuestro foro interno, digo aquí o en cualquier espacio, que nos ayude a crecer, ¿verdad? ¿Por qué pensáis que estáis aquí o en otros espacios? Porque vuestra alma os empuja, ¿no? ¿Sí? Nuestra alma nos dice, venga, vamos, despierta. Estos paneles, estas tiendas, todo esto es una fantasía, no te pierdas ahí. Bien, estamos aquí en el día a día, hay que vivirlo, por supuesto, lo que decía, el cielo y la tierra. Pero, vamos, céntrate, sigue el camino de tu vida, sigue el camino del alma. ¿Qué te dice tu vida? ¿Qué te está diciendo aquí ahora la vida? O sea, tu vida, tu alma en este instante. ¿Qué te susurra tu alma? No, es que a mí no me susurra nada, es imposible. Por supuesto que te susurra, por supuesto que te habla. Ojos para el que quiera ver y oídos para el que quiera oír, lo decía el Maestro Jesús, ¿verdad? Cuanto más seamos flexibles, cuanto menos rígidos seamos en nuestro día a día, más abrazaremos esto. Más abrazaremos esto. Y se trata de romper y romper lo establecido. Romper lo que sí que es verdad que hace todo el mundo. Romper lo que dirán, porque como dirán, todo eso son barreras limitantes. No es que yo no puedo, no es que yo tengo que ser abogado, yo es que tengo que ser médico. Pero ¿quién ha mandado que eso tenga que ser así? Lo he dicho especialmente e insisto en cada compartir. Tú has encarnado en este planeta, en esta encarnación, con un propósito de vida, con un dharma, si no, no hubieras encarnado. Si no, no hubieras encarnado. Cada uno tiene unos dones y talentos que son incopiables. Son los tuyos y no hay nadie mejor que tú que lo haga. Yo sé que lo que es socialmente establecido va por un lado y seguramente lo que a veces pueda yo compartir o lo que comparte muchísima gente va por otro lado, yo eso lo sé. ¿Sí? Nos han enseñado desde pequeños que tenemos que ser buenos hijos, tenemos que casarnos a los 30, tener un buen trabajo, tener 2 hijos, llevar a la universidad, ganar mucho dinero, tener 2 casas. No sé, ¿pensáis que eso es lo que realmente es válido para vosotros, para nosotros? ¿Sí? Eso es lo socialmente establecido, no os engañéis. Mismos objetivos, mismas expectativas y todo el mundo tiene que navegar hacia el mismo sitio. Nadie habla de que, oye, ¿tú qué has venido a hacer? A ver, ¿qué has venido a hacer? No, es que con eso no te vas a ganar la vida, ¿verdad? Siempre decimos eso, ¿no? Y nosotros, los padres, nos proyectamos en los hijos. Nuestras inseguridades, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Se las pasamos a los hijos y les decimos, no, hijo mío, tú tienes que ser esto. Pues claro, como yo no pude serlo, ¿verdad? En vez de decir, hijo, ¿qué has venido a hacer? ¿Dónde está tu potencial? Así era en la comunidad esenia de la que venía, por ejemplo, el Maestro Jesús. Los esenios, cuando veían a los niños pequeños con 7 años, porque el primer septenio es los primeros 7 años más importantes de la existencia de un ser humano, ¿qué hacían? Solo observar. No decían nada, solo mirar. Deja al niño, déjalo que se exprese.
Si un niño de 0 a 7 se expresa naturalmente y ya a los 7 años uno puede ver cuáles son sus actitudes y sus aptitudes. ¿O no? Los que tenéis hijos seguro que lo habréis visto. Tiende más a los cuidados, a estar con personas, tiene una sensibilidad muy desarrollada con las personas mayores. Oye, pues a lo mejor tiene unos dones con la música, o a lo mejor tiene un grado de sensibilidad con los animales, o a lo mejor tiene un grado de sensibilidad con los poemas. ¿Y por qué no ayudamos a que eso se pueda expresar? Luego aparece la vocecita que nos dice, no, hijo mío, no. Tienes que ir a la universidad, tienes que hacer economía y tienes que entrar en una multinacional para ganar mucho dinero, ¿verdad? Y luego llega la crisis existencial de ese pequeño ser a los 30 años, habitualmente ahora llega a los 40, donde uno mira su vida y empieza a desmoronarse, ¿verdad? Todo lo material empieza a desmoronarse y darse cuenta. Y esta situación que estamos viviendo, que pone todo patas arriba, uno se da cuenta que aquello que uno pensaba que era seguro, resultó ser inseguro. No es que yo lo tengo todo controlado. Bueno, pues que sepas que detrás del control está lo que no se puede controlar. Y la vida precisamente no se puede controlar. Y cada vez que quieras controlar la vida te vas a dar de cabezazos ante lo que quieras controlar. Es que quiero controlar que mis hijos, quiero controlar que mi pareja, que mi marido. Pues cada vez que quieras controlarte o controlar a los demás, vas a sufrir. ¿Sí? Por tanto, segunda lección, seamos flexibles, muy flexibles en nuestro día a día y rompamos esas rigideces internas de las que estamos hablando. Dentro de los pilares del Tao, la tercera reflexión que quisiera compartir con vosotros, seguramente algunos la habréis oído, que es el famoso Wu Wei, W-W-E-I. A veces se ha confundido con la no acción. La no acción no es una traducción correcta. Los taoístas no hablan de la no acción, porque la no acción es pasividad. Eso es pasividad y la no acción no se asocia, o sea, la pasividad y la no acción no está asociada con el Wu Wei. El Wu Wei significa no forzar. No forzar las cosas. No, ¿sabéis qué es esto? Confrontarse. No luchar. Eso es Wu Wei. No luchar. Hay un escritor británico que murió ya hace algún tiempo, que es Alan Watts. Tiene obras muy potentes. Habla del Tao, habla del budismo, de sexualidad sagrada, da igual, toca muchas corrientes espirituales. Y para poner este ejemplo, creo que nos puede valer del concepto de Wu Wei, de ese concepto de no fuerces las cosas, no te des cabezazos con lo que estás viendo. Ponemos la llave en la cerradura. ¿A quién no le ha pasado? Intentamos y la puerta no se abre. ¿Y qué hacemos? La mayoría de los mortales, más fuerza. Bueno, a la cerradura, por mis narices, perdón la expresión, la voy a abrir yo porque lo digo yo. ¿Y qué hacemos? La volvemos a meter más fuerte y vamos a la derecha, vamos a la izquierda. ¿Sí? Los taoístas, ¿qué nos dicen? Saca la llave de la cerradura. No te opongas a eso. La sacas
y la tratas de volver a introducir quizás con mayor delicadeza. Porque el Tao nos invita a la suavidad. El Tao y el Wu Wei nos dice que la vía blanda de la no confrontación, de la no lucha, es siempre más efectiva. Lo blando vence a lo duro. Es más, nos dicen los taoístas, ¿tienes dientes? ¿Sabéis lo que son los dientes? ¿Los dientes son fuertes o son débiles? ¿Son duros? Duros, ¿sí? Cuando nos vamos haciendo más mayores, es verdad que van perdiendo consistencia, es verdad, pero bien, son duros. Nos dicen los taoístas para reflexionar sobre esto, ¿sabéis quién protege a lo duro? ¿Qué son los dientes? Lo blando. ¿Y lo blando qué es? Los labios. Los labios protegen a lo duro, curiosamente. La vía blanda siempre es más poderosa. Eso es muy importante en nuestro día a día porque andamos metidos en las 1001 batallas. Y lo que nos enseña el Tao con el Wu Wei es, no pierdas energía en darte contra la pared. ¿Sabéis que la vida está llena de señales? Llena de sincronicidades. Ojos para el que tiene que ver. ¿Sí? A veces no las vemos. Siempre digo lo mismo. Simplemente pide, como decía, y se te dará. A veces en un letrero de un coche, a veces en una hora exacta. Bien, hay muchas sincronicidades que se manifiestan en la existencia. Curiosamente, en esos instantes donde uno aprende a darse cuenta que en la magia de ese instante presente, donde está la inseguridad y la incertidumbre, ahí uno aprende a manejarse con algo que va asociado a esa no lucha, que es la espontaneidad de las cosas. Algo que defiende el Tao. Sé espontáneo, sé intuitivo. ¿Sois intuitivos? Somos intuitivos. Es cierto que las mujeres son más intuitivas que los hombres, por esa energía femenina que os decía. No quiere decir que los hombres no podamos cultivar la intuición, pero la intuición es la mayor brújula, la tenemos todos. Esa primera llamada, que siempre os digo, que decían los antiguos, que parte del corazón y luego se distorsiona la mente porque no le hacemos caso y ya se convierte en un elemento mental, pero esa primera llamada es la intuición, la que dice tu corazón. Es un movimiento muy sutil. No sabes por qué, pero sabes que es eso. Esa es la dirección. Y ese es el movimiento que nos dice el Tao. Es esa intuición, esa inteligencia intuitiva que nos dice, sé que tengo que ir por allí. Da igual lo que diga papá, mamá, da igual lo que diga la sociedad. No, yo sé que tengo que ir por allí. Vamos para allí. Es en ese instante presente. Luego cuando empiezas a darle vueltas y empiezas a pensar, ya está. Se ha perdido porque luego empiezan los miedos, no, porque si no seré capaz, porque si hago aquello parecerá lo otro, ya está. Ya esa llamada se ha perdido. Esa primera llamada, que es la intuición, que te la da la espontaneidad del momento presente, que te lo da el no entrar en esta batalla de lo que está bien, de lo que está mal, sino el momento, lo que tú percibas, es esa acción desinteresada. ¿Sí? Que en el yoga es el karma yoga, la acción desinteresada. Hago la acción espontánea, intuitiva, sin esperar nada. Sé que esa es la dirección, ¿verdad? Por tanto, el Wu Wei, acordaros, no fuerces. Yo siempre digo que cuando los acontecimientos en tu vida están chocando, no sigas. No sigas, no es que tiene que ser así porque lo digo yo, no. Sé inteligente, cambia la dirección.
La frase aquella de Einstein casi ya se ha hecho popular. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre. Einstein era un gran ser humano, lo he dicho muchas veces, conocía mucho, tenía un dominio grande de las leyes espirituales y conocía muchas tradiciones espirituales en su propio dominio, por eso llegó, y era un gran intuitivo. Él decía, la intuición es el regalo, el don sagrado del ser humano. En su día a día, él decía que la gran mayoría de sus decisiones eran intuitivas. Hablamos de Albert Einstein, no fue cualquiera, ¿verdad? Por tanto, la mente racional se puede desarrollar, por supuesto, pero la mente intuitiva está ahí. Y hablamos de un ser excepcional a nivel científico y a nivel espiritual también, por supuesto. Wu Wei, ¿sí? Soltamos, soltamos. Cuarto elemento, cuarta reflexión. Esta la habéis oído mucho, el fluir. ¿Sí? Casi ya se ha hecho un mantra, ¿verdad? Fluye, fluye. Sabemos bien lo que es el fluir. En el Tao se nos dice, en el taoísmo se nos dice que cuando hablamos de fluir es no ir contra el Tao, no es pelearte contra el Tao, es precisamente dejarte llevar, soltarte. Ellos hablan del río, el río, que ya sabéis que es agua, ¿el agua qué es? ¿Yin o Yang? Yin, muy bien, femenino. Nos dicen los taoístas que el yin discurre, el agua discurre, ¿sí? Es un elemento que aparentemente parece débil, pero no hay nada que se le oponga en resistencia al agua. El río fluye por sí mismo. ¿Pensáis que el río piensa en que tiene que llegar a algún sitio? Fluye por sí mismo. Las lecciones taoístas nos enseñan en ese fluir que tenemos que estar abiertos a todo es a todo. Y en ese fluir es confiar en la vida, no hay más. Confía plenamente en la vida. Si no quieres tener dolor y sufrimiento en tu día a día, es confiar. Confiar en la vida es confiar en tu frecuencia yo soy, en tu Dios interior, en tu divinidad. Da igual el nombre que quieras ponerle. Confía, confía hasta límites insospechables. Y cuanto más confíes y entiendas que todo está en su sitio, que nada sobra ni que nada falta y que todo está como es y corresponde en el momento presente, es en ese momento empezarás a fluir. Ahora mismo no fluimos, si somos honestos con nosotros mismos. Ahora mismo lo que hacemos es nadamos. Nadamos a veces contracorriente, ¿sí? La vida nos lleva hacia unos caminos y ese camino no nos gusta. ¿Y qué hacemos? Empezamos a chapotear y vamos hacia el otro lado, viramos, es más, intentamos a veces cogernos un flotador, me agarro aquí con mi pareja porque de momento no me atrevo a soltarla, ¿sí? Eso no os engañéis que no es fluir. El fluir es soltarse, sin importarte lo que venga ni lo que te traiga la vida. Yo sé que en la New Age lo que se vende, y por supuesto no tengo nada en contra, pero no lo percibo así. Es un mundo lleno de deseos, desea, proyecta el coche de tu vida, el deseo de, ¿verdad?, de ser millonario. Sinceramente yo no lo percibo así. No quiere decir que yo esté en lo correcto. Los deseos esclavizan y eso son lecciones que los grandes maestros nos han dejado, da igual del tipo que sean. Por supuesto, los deseos menos egoicos que van relacionados pues, con el crecimiento interno, pues no esclavizarán tanto, pero al final, tarde o temprano, te vas a encontrar con la mano del sufrimiento. Al final, fluir es vivir simplemente lo que traiga la vida. Es más, no pedirle nada a la vida. Sé que nos cuesta, ¿verdad? No pedirle nada, porque le pedimos, ¿qué pedimos? Salud, trabajo, una pareja.
Incluso en nuestros momentos más materialistas pedimos un coche, una segunda casa en la playa, etc, etc, etc. Eso no es fluir, no nos engañemos. Eso es ir contracorriente. Fijaros que en ese fluir los taoístas nos hablan de la sencillez. Nos andamos buscando la vida complicándonos la existencia. Y los taoístas nos dicen, busca lo sencillo, abraza lo fácil. Es más, Lao Tse dice, lo difícil empieza por lo fácil. Así es el Tao Te Ching, ¿eh? Son reflexiones de este tipo, que a veces al principio cuando empiezas llaman la atención, pero luego empiezas a cogerle forma. ¿Cuántos de nosotros nos complicamos la existencia en nuestro día a día? A todos los niveles. Nos llenamos de cargas, de problemas, de historietas. ¿Sí? Vamos a lo complejo. Y queremos que las cosas salgan a nuestra forma, a nuestra manera. ¿Eso lo observáis? ¿Nos complicamos la vida, sí o no? Ser honestos con vosotros mismos. ¿Te complicas la vida? La vida es más sencilla. Por tanto, busquemos la sencillez. Nos dicen los taoístas, ¿sabéis lo que es el aikido? El aikido, ¿sabéis lo que es? Es una práctica espiritual física, ¿sí? Antes hablábamos del tai chi, del qigong. Bueno, hay otras prácticas que son orientales, pues que tratan las artes meditativas con las prácticas de defensa personal, por ejemplo. Y nos dicen que el mejor ataque siempre es aprovechar la fuerza del oponente. ¿Para qué? Contrarrestar precisamente esa fuerza. Es decir, en el aikido lo que se hace es aprovechar que el oponente ataca para que esa fuerza que él genera nosotros la podamos canalizar y poderla trasladar, en este caso, a la persona, ¿sí? Es decir, al final, ahí está la sencillez, en ir no contracorriente, sino aprovechando los sucesos que nos pone la vida. A mí me gustan los limones, cada mañana desayuno zumo de limón desde hace mucho tiempo, lo primero que hago. El limón sabéis que es un alimento vibracionalmente hablando. La ciencia ayurvédica siempre nos lo ha dicho y no hace falta que lo haya dicho la ciencia ayurvédica, sino que el limón sabemos que es un alimento que tiene una frecuencia vibracional de 50 MHz. No hay ningún alimento que pueda tener, además de la espirulina y otros alimentos, pero como fruta es el alimento que tiene una frecuencia más alta que hay, es más, es el alimento más alcalino, perdón, la fruta más alcalina que existe, siendo ácida, curiosamente, siendo ácida es alcalina. Os señalo al yin y al yang, para que vayáis interconectando lo que estamos compartiendo. Bien, lo que os decía del limón, al final es una práctica más. El hecho de que uno pueda, por ejemplo, empezar el día alcalinizándose con el limón, lo hago, entre otras cosas, porque además de alcalinidad, da sutilidad. Se sabe que el limón es un gran depurador, además, y nos alcaliniza la sangre. De hecho, el limón es uno de los grandes antibióticos y antisépticos naturales por excelencia. ¿Sí? ¿Quién no ha estado malito en algún momento y ha tomado limón? Y es un gran remedio, ¿verdad? Donde os quería llevar, a mí me gusta el limón. ¿El limonero qué da? ¿Da limones? ¿El limonero da naranjas? ¿Por qué yo al limonero le pido naranjas? Yo ya sé que al limonero lo único que le puedo pedir, si es que le puedo pedir algo, son limones. La reflexión es,
Si la vida en este aquí y ahora te está dando limones, hazte un zumo de... ¿Y por qué te lo haces de naranjas? Nos lo hacemos de naranjas porque no aceptamos lo que estamos viviendo y queremos cambiar lo que estamos viviendo. Si la vida te da naranjas, hazte un zumo de naranjas. Si la vida te da un zumo de aguacate, que por cierto es muy nutritivo, también hátelo de aguacate. Perdonar los ejemplos, pero es para que entendáis, que entendamos que en ese fluir está la sencillez, el cambio, la espontaneidad, la naturalidad y la adaptación a lo que nos da el momento, y que confrontarse con cualquier cosa que estés viviendo, lo único que te espera es dolor y sufrimiento. ¿Lo veis? Siguiente reflexión, y ya vamos acabando. Nos dicen los taoístas, como muchos maestros nos han dicho, que para vivir gozosos tenemos que desapegarnos. Y nos dice Lao Tse, el actor se convierte en el protagonista y en el espejo de su propia existencia. Y nos dice, todo aquello que se convierta en deseos, tarde o temprano genera ¿qué? Sufrimiento. Hay un trinomio que quiero que lo tengáis siempre muy presente. Es inviolable, a mayor o a menor nivel. Y es el siguiente: deseos, expectativas y frustración. No falla. Da igual por dónde empieces. Si el deseo es mundano o el deseo es más espiritual o es más terrenal o es más material. Deseo te generará expectativa. ¿Sabéis lo que es una expectativa? Pensar sobre algo que no existe en un futuro. Me va a dar esto. Toda expectativa genera sufrimiento. Por eso todos los deseos se convierten en expectativas pensando que si alcanzamos aquello que estamos deseando, nos hará cumplir esas necesidades que confundimos con la mal llamada felicidad. Por eso los occidentales nos damos de cabezazos una y otra vez buscando una quimera, pensando que nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro coche, nuestras casas nos van a dar felicidad. Y entramos en un ciclo vicioso de que esa casa, cuando se acaba el contrato de alquiler, nos genera sufrimiento. Cuando se muere papá, esa felicidad que pensábamos nos da sufrimiento. Claro, porque la felicidad nunca la vamos a encontrar en algo que es permanente. La felicidad es impermanente, porque no responde a ninguna causa. Y todo aquello que perezca por sí mismo no puede dar felicidad. Solo faltaría. Por eso los deseos, y lo decía muy bien Lao Tse, decía, quien no desea no se frustra. ¿No te quieres frustrar en tu vida? Fluye. No desees. No te proyectes en un futuro. No es que me gustaría que mis hijos estudiaran en Harvard. Bueno, vas a sufrir. Por ti, por tus hijos, y encima vas a generar sufrimiento a terceros. Porque tu hijo a lo mejor no quiere estudiar en Harvard. Digo en Harvard como, no sé, me lo he inventado, o podría ser cualquier otra cosa. Como hoy en día está todo tan de moda el tema acumular, títulos académicos, distinciones, ¿verdad? Al pequeño yo todo esto le encanta, ¿verdad? Sentirse, de hecho cuando le preguntas a alguien, el yo sale por delante. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué? Lo primero que uno sale, ¿verdad? Con todo el arsenal. Sí, yo soy abogado, yo soy economista, yo soy tal. Es muy curioso cómo los yoes se ponen por delante. Estamos muy identificados a eso, ¿verdad? Al personaje. Y precisamente el juego de esto que estamos compartiendo es poco a poco ir sacándole punta al lápiz. Quien no desea no se frustra. Abandona los deseos. Nos dice Lao Tse, y en otra reflexión, vida sencilla.
Los taoístas lo dicen muy claro, pero no solo los taoístas, el sentido común. Estamos en una sociedad excesivamente materialista, consumista, sumida en el culto a las prisas, sumida en el culto a la velocidad, en el quiero esto y si no lo tengo me frustro y si no lo tengo no lo poseo y entro en un juego de tener más y cuanto más quiero, más necesito. Las palabras de San Francisco de Asís deberían de estar presentes en cada hogar, pero bien grandes, y en todas las escuelas de todos los colegios. ¿Sabéis quién fue el gran San Francisco de Asís? Fue un gran místico. Os acercáis a su obra y un gran meditador. Por cierto, decía, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Bien, pues en esa vida sencilla, sumidos profundamente, ahora que conocéis el yin y el yang, los excesos, ¿dónde están? ¿En el yin o en el yang? En el yang. Es una sociedad profundamente yang. Vamos deprisa, lo queremos todo ya. Todo es ya. Yo lo observo en mi día a día, en mi cotidianidad. Cuando voy a comprar, un ejemplo tan sencillo como este, estás en la cola esperando en el supermercado y ves al de delante porque hay 4 personas esperando, porque hay una señora que está poniendo todo su interés en una cajera para atender como puede, 4 personas y los 3 de delante están suspirando porque está tardando en pasar los productos. 5 minutos de tu tiempo, de tu vida y de tu existencia se pueden perturbar porque no seamos capaces de aguardar con paciencia, con sencillez y con respeto que una persona esté haciendo su trabajo, que no todo es ya, lo quiero en este momento porque lo digo yo. ¿Eso lo entendemos? Bien, pues esa es una enseñanza, vida sencilla. Vamos hacia esa vida sencilla. Y si hablo de vida sencilla, por supuesto hablo de vida introspectiva. No podemos hablar de querer crecer interiormente si no le dedicamos un mínimo a nuestra vida espiritual, si no le dedicáis un poquito a estar en silencio. Llámese meditar, llámese irse a la naturaleza como nos enseña el Tao, llámese lo que sea, pero estate en silencio contigo mismo. En el silencio encontrarás las respuestas. Tenemos las cabezas llenas de ruido, tenemos radios danzantes, llenas de estímulos y estímulos diarios, de WhatsApps, de mails, de pantallas, de noticias. Hay que salir de esta neurosis. La introspección, como nos dicen los taoístas, es vital y necesaria. Una vida recogida lo máximo posible. No digo que nos volvamos ermitaños, que no está nada mal, 1 vez al año, 2 veces al año, siempre lo he dicho, 3 veces al año, seas padre de familia o vivas en soledad, irte unos días en soledad. El silencio y la soledad son las 2 máximas cualidades divinas y eternas que tiene un ser humano, y hay que aprender a abrazar el silencio y la soledad. No hace falta irse a la India, tampoco hace falta irse al Tíbet. Tenemos sitios aquí bien cerca maravillosos, en plena naturaleza. Simplemente observar cómo discurre el río, simplemente abrazando un árbol, simplemente estar en silencio. Eso es introspección, simplemente leyendo, escuchando un poquito de música clásica, ¿verdad? Por supuesto, recitando mantras, si así lo sientes. Todo es válido, pero que te ayude en ciertos momentos del día a salir de esta ilusión, de esta fantasía que vive en nuestros ojos, ¿verdad? ¿O no paramos esto? Porque queráis o no queráis, el inconsciente colectivo aprieta. Yo a veces lo digo, lo percibo, salgo a la calle y me tengo que centrar, porque todo va muy rápido. ¿Lo veis? Todo va muy rápido, rapidísimo. La gente corre, los claxons, la contaminación, todo es muy rápido. Y esto hay que pararlo. Adiós. Hay que pararlo.
¿Lo observáis? Bien, pues eso es necesario, la introspección. Y finalmente, y quiero acabar con esto, la última reflexión que quería compartir hoy, que va en línea con lo que os he dicho del taoísmo, que es reconciliarnos con la naturaleza, ¿verdad? Es abrazar la naturaleza. El otro día lo compartía y cada vez así lo siento, y el camino de la humanidad, de esta nueva humanidad a la que estamos llamados, sin lugar a dudas, es recuperar y abrazar precisamente la naturaleza. Ahora mismo pues tenemos unas ciertas limitaciones, ¿verdad?, que no podemos hacer ciertas cosas. Bien, todo acabará pasando, sin lugar a dudas, pero hay que salir del asfalto, hay que descalzarse de una vez, hay que tocar con los pies la tierra. La energía de la madre tierra es altamente positiva para nuestra salud. Enraizarse de la misma manera que hay que elevarnos espiritualmente, hay que enraizarnos en la tierra. No podemos estar en exceso arriba, hay que tocar la tierra y hay que enraizarse. Y la energía telúrica que se desprende de la madre tierra cuando uno toca la tierra es poderosa. Hay que recargarse diariamente siempre que uno pueda. Pasearse por la naturaleza, 2 minutos, lo he dicho siempre, es una práctica que te alcaliniza y que te llena de iones realmente buenos y satisfactorios para tu salud. Abrazar un árbol, 2 minutos, absorber todo esa energía, ese prana, ese chi del que estamos hablando, esa energía vital de la que hablamos, solo abrazar un árbol. De momento, que yo sepa, no hay que pagar en ningún sitio para abrazar un árbol, ¿verdad? De momento. No sabremos lo que pasará mañana, como todo, pero entremos en la naturaleza. Y cuando entramos en la naturaleza, los taoístas nos dicen respeto. El respeto, por supuesto, a todo. No solo el respeto a las formas de pensar. Somos muy rígidos de pensamiento, muy rígidos en todo lo que nos pasa en nuestra vida. Por eso sufrimos. Rígidos porque el que piensa diferente a nosotros, como no piensa como nosotros, nos oponemos a lo que piensa. ¿Sí? Y ahí está una parte del sufrimiento humano. Estas batallas de que sí, de que sí no, de que sí, bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Unos no sé qué, no sé cuántos. Son batallas que están en este lado. Unos en el yin, otros en el yang, otros... ¿Sí? El Tao nos dice, cuidado, ahí no está la guerra. Primero respeta. Respeto. Cada ser humano está en su proceso. Diferente, ni bueno ni malo, en el que le corresponde. Esto es una carrera de fondo, lo he dicho siempre, no es una encarnación. En esta encarnación seguramente vamos a trabajar unas cosas, en otras trabajaremos otras. No hay que correr, pasito a pasito. ¿Sí? Por tanto, el respeto, y cuando nos hablaba de respeto, los taoístas, como todas las corrientes, nos dicen, cuidado, el respeto no solo es respetar a tu congénere, respetar al ser humano, respetas a la naturaleza. ¿Respetas a la naturaleza y a todas sus formas de vida? Esta nueva humanidad a la que estamos llamados, y tenerlo no claro, clarísimo, uno de sus atributos búdicos es precisamente esto. Es el respeto a todas las formas de vida, a estar no solo integrado dentro de la madre tierra y dentro de la naturaleza, sino el respeto a todas las formas de vida. La compasión es universal, como se nos enseña. No solo es a unos sí, a unos no, tengo compasión hacia el que sufre, pero a un ser sintiente no, es que hay otro ser sintiente que sufre. Hay seres sintientes que sufren y no son humanos. Por tanto, los taoístas nos dicen, cuidado, ese respeto es universal y ese respeto es a todas las criaturas sintientes. Y no podremos alcanzar una dicha, un gozo interno hasta que no empecemos a tener una armonía con la naturaleza y con todas las formas de vida. Y estamos llamados a eso. Y esa nueva humanidad que llegará y está llegando, y cada vez, y yo lo percibo, en las personas y en mi día a día, cada vez hay más seres que están adentrándose
en ese respeto, en ese cuidado, no solo a la naturaleza, sino por supuesto a lo que os decía, al mundo animal, ¿verdad? Ahí están esas enseñanzas y hay que ponerlas en práctica. De nada sirve que uno diga que es compasivo, que es respetuoso. No, somos respetuosos de boquilla, parcialmente. Es una compasión efímera, es una compasión mental. La compasión verdadera es del corazón, cuando reconoces que otro ser sintiente está sufriendo y no hay distinción. Y seguramente, y ya lo decía Paul McCartney, si seguramente viéramos en un cristal de un matadero lo que acontece en esos espacios, cambiaría nuestra posición de vida. Y nos daríamos cuenta que muchos seres sufren diariamente las consecuencias de muchas acciones humanas que, por supuesto, por su proceso evolutivo es el que es, pero que estamos llamados a trascender todo eso, sin lugar a dudas. No solo a los humanos, no solo el sufrimiento humano, sino el sufrimiento, por supuesto, animal, ¿no? Y reconciliarnos. Pues, queridos amigos, voy a terminar con una gran frase de Lao Tse. Hoy hemos hablado mucho de Lao Tse, principalmente porque es el gran exponente, ¿verdad?, del taoísmo. Y creo que es una gran virtud, y creo que es una gran lección que nos puede ayudar y acompañar siempre a lo largo de nuestra vida. Y él nos decía, es una frase muy sencilla, alguna vez le he repetido, decía: el que habla no sabe, el que sabe no habla. Guarda silencio siempre que puedas. Pues, queridos amigos, hasta aquí este compartir de este mes y nos vemos el mes que viene. Que tengáis un bonito día y adelante con todo, claro que sí. Un fuerte abrazo.